Juan Cenizo. Había una vez una señora que tenía 3 hijos, 2 muy avispados y uno, se llamaba Juan Cenizo, tenía fama de tonto. Y había también un rey que dijo que quien le hiciera un barco que caminara por agua y por tierra tenía derecho de casarse con su hija. Al saber esto, el mayor de los 3 hermanos dijo: "Yo se los voy a construir para casarme con la princesa". Y le pidió a la mamá que le hiciera el abio y la comida para el viaje. La mamá le dio una torta muy bien preparada y lo despidió en la puerta de la casa. El mayor de los hermanos se fue a la montaña a tumbar palos, pero cuando iba a pasar un río, se encontró con una señora que llevaba un niñito cargado, quien le pidió que la ayudara a pasar al muchachito. Entonces el joven le respondió: "Yo no la mandé a que tuviera ese niño". Pasó negándose a hacer el bien que le pedía aquel señor. Llegó a la montaña, tumbó un palo y se puso a cuadrarlo. En eso llegó un viejito y le preguntó: "¿Qué haces aquí, buen joven?". Y este le respondió: "Trompos y cucharas". A lo que el viejo replicó: "Eso mismo te saldrá". Y todo el palo, mientras él trataba de cuadrarlo, se iba convirtiendo en trompos y cucharas. Al final se cansó del esfuerzo inútil y se regresó a su casa, diciendo que él no podía hacer más nada. Entonces el otro de los hermanos avispados anunció que él sí se iba a casar con la hija del rey, porque él sí iba a hacer el barco. Y le dijo a la mamá que hiciera el avío y la comida para irse a la montaña. Y ella le preparó un bizcocho muy sabroso. Y se fue el segundo hermano, y al ir a pasar el río, se encontró con la misma señora acompañada del niño, quien le dijo: "Hágame el favor, me pasa el niñito hasta el otro lado del río". Pero el joven no quiso hacerlo, contestándole lo mismo que su hermano mayor. Se fue y la dejó allí sin ayudarla. Llegó a la montaña a tumbar palos. Tumbó el primero, y en el momento en que llegaba el mismo viejo de la otra vez, este le preguntó: "¿Qué haces aquí, buen joven?". "Trompos y cucharas". Y el viejito replicó: "Eso mismo te saldrá". Insistió el viejo en preguntarle qué llevaba para comer, y el joven contestó: "Un bizcocho, pero es más para mí solo". Desapareció el viejito mientras el segundo de los hermanos cuadraba y trazaba el tronco, pero lo único que le salía eran trompos y cucharas, hasta que el joven se aburrió de aquello y se regresó. Entonces dice el hermano que tenía fama de tonto, Juan Cenizo, que él sí se iba a casar con la hija del rey, porque él sí iba a hacer el barco que caminara por agua y por tierra. Y le dijo a la mamá que le preparara el avío y la comida para irse a la montaña. La mamá le dijo que si no lo habían podido hacer sus hermanos avispados, ¿cómo iba a poderlo hacer él, que era un tonto? Juan Cenizo le contestó que él se iba de todas maneras. Y al final la mamá lo que le preparó fue un gallo, que era lo único que poseía el pobre Juan Cenizo. Al ir a pasar el río, salió la misma señora con el niño y le dijo a Juan Cenizo que le pasara el niño. El joven tomó al muchachito con gran cuidado y lo pasó. Después hizo lo mismo con la señora. Llegó Juan Cenizo a la montaña y se puso a tumbar un palo. En eso llegó el viejito y le preguntó: "¿Qué haces aquí, buen joven?". Enseguida contestó Juan Cenizo: "Un barco que camine por agua y por tierra, para casarme con la hija del rey". Le preguntó entonces el viejito si tenía que comer, a lo que el joven respondió que traía un gallo que le habría preparado su madre, y que lo podían comer juntos si ellos querían. Cuando terminaron de comer, el viejito le dijo que fuera a hacer el barco y desapareció. Pero cuando Juan Cenizo fue a tumbar más palos, encontró el barco ya hecho. Entonces se metió en el barco y se fue al palacio del rey. En el camino encontró un hombre que le dijo: "Espera, para que me lleves". Juan Cenizo le preguntó al desconocido qué estaba haciendo ahí. Este le contestó que iba a comerse una fanega de maíz con una sola mascada. Se agachó y se tragó todo el montón de maíz tostado que tenía delante de una sola vez. Después se subió al barco con la aceptación de Juan Cenizo. Más adelante se encontraron a otro hombre que se estaba tomando un río de agua de un solo trago. Juan Cenizo paró el barco y le preguntó: "¿Qué haces ahí, buen joven?". "Tomándome este río de un solo trago". Al momento se agachó y sorbió todo el agua del río de un solo golpe. Juan Cenizo lo invitó a subir al barco y se lo llevó también. Más allá
llegaron donde un hombre que estaba tirando un ave que se encontraba a 30 leguas de distancia, y le preguntó Juan Cenizo: ¿qué haces ahí, buen joven? Y este le contestó que estaba tirando un ave. Al momento disparó y la tumbó. Juan Cenizo lo invitó a subir al barco y siguió el viaje con el nuevo compañero. Más adelante encontró a un hombre que estaba soplando con una de las ventanas de la nariz y con el aire tumbaba toda una montaña. Juan Cenizo le preguntó: ¿qué haces ahí, buen hombre? Y este le contestó que estaba tumbando una montaña con el soplido de una sola ventana de su nariz. Juan Cenizo le dijo que quería seguir viaje con él, que se subiera al barco, y el hombre así lo hizo. Cuando llegaron a casa del rey, les dijeron a los guardias que llevaban el barco que el rey quería, y lo dejaron pasar. Cuando los guardias preguntaron quién había hecho el barco, los hombres señalaron a Juan Cenizo, que tenía aspecto de tonto. Lo llevaron entonces ante la princesa, pero esta, en cuanto lo vio, dijo que ella no se casaría con ese tonto tan feo, y le insinuó a su padre que le dijera al tonto que si se comía toda la comida que ella pusiera, se casaría con él. Y Juan Cenizo contestó que si le permitían un compañero, si se la comía. El rey, pensando que de todos modos era imposible cumplir aquella prueba, le dijo que bueno, que buscara a uno de sus compañeros. Juan Cenizo se llevó el que se comió toda la fanega de maíz de una mascada, y al momento el hombre se comió toda la comida que le presentaron. Al ver que toda la comida estaba desaparecida, la princesa agregó que si se casaría con el tonto, si se tomaba todas las bebidas que ella le pusiera. Y Juan Cenizo respondió que si le permitían un compañero, él se la tomaría, todo lo que ella le pusiera. El rey, viendo que sería imposible cumplir la segunda prueba, dijo que bueno, que podía buscar al compañero que él quisiera. Y entonces Juan Cenizo buscó al que se había sorbido el río de un solo trago. Y al momento, sin que el joven tuviese que probar siquiera bebida alguna, se tomó toda la bebida de un sorbo. Ante lo sucedido, la princesa inventó un nuevo recito. Aceptaría al tonto que él le tumbaba de un tiro a piedra del anillo sin hacerle daño a la mano ni al anillo. Como le aceptaron un compañero, la venida del rey, Juan Cenizo se buscó al tirador que acertaba a 300 leguas de distancia. Este disparó y tumbó la piedra del anillo sin que la princesa se diera cuenta siquiera. A pesar del tercer triunfo de Juan Cenizo, la princesa insistía en que no se casaría con ese tonto. El rey le decía que debía casarse con él, ya que había salido bien de todas las pruebas que se le impusieron. Entonces ella inventó una nueva, que se casaría con él. Le traía un vaso de agua de la fuente más lejana, antes de que llegara la paloma mensajera que ella iba a soltar. Juan Cenizo consiguió que una vez más le aceptaran que le ayudase un compañero. Se buscó al que echó por tierra toda una montaña con el soplo de una nariz de la ventana. El resoplido de este fue tan fuerte que fue hasta la más lejana fuente y trajo el vaso de agua antes de que llegara la paloma mensajera, a la cual botó hacia atrás. Entonces el rey le dijo a su hija: ahora sí tienes que casarte con él. La princesa al fin tuvo que casarse con Juan Cenizo, y ese mismo día le pidió que si así como podía hacer tantas cosas raras que nadie era capaz de hacer, que se hiciera como los demás, que se quitara ese aspecto de tonto y se fabricara un palacio mejor que el de su padre, el rey. A la mañana siguiente se cumplieron sus deseos, y sin saber cómo, Juan Cenizo dejó de parecer tonto, y ambos se hallaron en un palacio mejor que el del rey. Los guardias, al ver esto, llamaron al rey y le dijeron que al frente había un palacio mejor que el suyo. El rey mandó al tonto la orden de que viniera donde él, y Juan Cenizo le contestó que la misma distancia había de su palacio al del rey, que del palacio del rey al suyo, y por lo tanto viniera él. Fue el rey al palacio de Juan Cenizo, y al ver que el tonto ya no lo era, se quitó la corona y se la puso a él.